que voy a poner a grabar esta parte. No sé si hay alguna pregunta de este ejercicio que me habían pedido que resolviéramos. Si recordarán, la idea era más explorar escenarios posibles de codificación de instrucciones, aun cuando lo que yo les decía, si ustedes me preguntan, tal vez esos son escenarios no tan reales. Vamos a ver, tal vez no es como que vamos a tener realmente o querer tener 63 instrucciones que hagan uso únicamente de un registro, o 45 instrucciones que si hagan utilización de registros o de datos de manera implícita y ya. Tal vez no va a ser el caso. Pero aquí lo interesante es precisamente ver, bueno, si yo tengo una cantidad definida de bits para hacer la codificación y bueno, y ciertos escenarios, cantidad de registros disponible y bueno, requerimientos a nivel de las instrucciones, entonces se puede o no se puede. Entonces habíamos visto un poco ese escenario. La única pregunta que nos había quedado pendiente de esta acá era esta, la D, eh, y que tenía que ver mucho con las que ya estábamos haciendo, ¿no? Eh, Acá la diferencia es que nos están pidiendo eh, básicamente que veamos si es posible tener 65 instrucciones en las que se haga cero uso de registros, o sea, cero direccionamiento. Preservando el hecho de que la base que hemos visto es tener 3 instrucciones en las que se hagan direccionamiento de 2 registros. Y bueno, suponiendo que ese es el escenario, tengo 3 de esa forma, 65 de la otra. Entonces, ¿cuánto es el máximo número de instrucciones? Entonces, direccionando eh, un único registro en este caso, que yo podría entonces codificar para este procesador. Entonces, por ahí fue donde habíamos más o menos quedado. Eh, ok, tal vez, vamos, que aquí ya no hay tanto espacio. Voy a copiar acá, la tengo bueno, por este otro lado, así que la voy a ir copiando poco a poco, más o menos la tabla con esta información. Entonces vamos a decir que era, vamos a ver cómo era la nomenclatura que estamos utilizando, 3 y bueno, 2R, refiriéndose a que si tenemos entonces 3 instrucciones donde hace uso de direccionando 2 registros, y habíamos dicho, bueno, que acá tenemos que dividir la cantidad de bits de los 14 bits en la cantidad de bits que nosotros estaremos utilizando para cada una de las cosas. En este caso dijimos, bueno, tendríamos en este caso 001, bueno, 00, 001 y 10 para poder codificar esas 3 instrucciones y en las cuales entonces vamos a necesitar los otros bits. Recuerdan, son registros de 64 bits, pero son 64 registros, por lo tanto necesitamos 6 bits para poder direccionarlos. Eso es lo que por ahí habíamos visto acá la vez pasada. Entonces, esa es la cantidad de bits que necesitamos para cada uno de ellos para poderlos direccionar, ¿no? Entonces, aquí de 000 hasta 111 y de igual manera acá. Muy bien. Ahora, si estamos partiendo de que nos dicen, hey, ya hay 65 instrucciones que podríamos tener en las que direccionemos, o en las que no le direccionemos en este caso eh, ningún tipo de registro. Entonces estamos hablando de que son 65 acá de 0R, para referenciar que son 0 registros. Ya sabíamos que únicamente nos quedaba el 11 como un código para poder digamos, indicar que es un código de operación que va más allá de estos de dos operandos. Pero, y lo otro que aquí se vuelve importante tener presente es, bueno, que yo necesito una cierta cantidad entonces de los bits acá para poder seguir jugando. Y en algunos casos, como es este de 0, pues obviamente los bits de acá también para poder definir qué tantas operaciones yo puedo tener. Ahora, acá hay un pequeño desafío y es que obviamente con 6 bits yo solo puedo tener 65, perdón, 64 eh, instrucciones, podemos decirlo, pero acá me están pidiendo son 65. Entonces, esto implica que yo tendría que utilizar, por ejemplo,
dos códigos, o en este caso dos números acá, para poder alcanzar los 65. O sea, necesito un bit más que de alguna forma me lo tiene que proveer esta otra parte para poder tener las 65 instrucciones en las que se haga cero uso de registro o cero direccionamiento. Entonces aquí estamos partiendo de que tendríamos los siguientes instrucciones. O tendríamos, o estamos utilizando 1, 1, 1, 1, 1, 0 y 1, 1, 1, 1, 1, 1 para poder tener dos bits o un bit más en este caso realmente, más evidentemente todas las demás combinaciones que de acá nosotros podemos obtener. Esto nos permitiría garantizar que tenemos obviamente más de 65, pero bueno, es la cantidad mínima de bits que necesito si lo que quiero son 65, en este caso, instrucciones en las que tengo un cero direccionamiento, cero uso de registros y demás. ¿Ok? Ahora, la pregunta acá es, bueno, entonces, ¿cuántas de un registro son las que podemos tener? Bueno, recordemos que aquí pues sí tenemos que preservar el 1.1 como parte de indicar ese opcode que nosotros estaríamos utilizando. Y obviamente todos estos acá estarían reservados porque ahora yo estoy utilizando estos bits para poder ahora sí direccionar cuál es ese registro al que yo quiero acceder. Entonces obviamente lo único que nos queda es lo que aquí yo pueda tener, ¿no? O sea, estamos hablando que yo puedo tener de 0, 0, 0, 0 hasta 1, 1, 1, 1, 0, 1. Porque ya después estos otros dos son los que nosotros estaremos utilizando para la de 65. Entonces, esto evidentemente nos limita. Aquí, pues estamos partiendo que realmente son 2 a las 6 posibles combinaciones, menos 2, porque son estas dos que ya nosotros estamos utilizando acá. Y si hacemos ese cálculo, ¿eso cuánto nos da? Tienen que seguir usando 6 bits para poder hacer, digamos, el resto de todas estas o haciendo un solo direccionamiento, pero tengo que restarle 2, porque son estas otras que yo estoy utilizando acá para poder completar o para poder hacer todas las que quisiéramos a este nivel de cero direccionamiento. Las 6, hacemos que 64 menos 2, entonces en este caso obviamente nos daría 62. O sea que acá lo que nosotros vamos a decir es que el máximo de operaciones o de instrucciones de un solo bit que nosotros podríamos tener, para este caso, partiendo de que tengo estas 3 acá ya definidas y estas 65 acá, es de 62. Entonces, volviendo al asunto, o sea, estos son escenarios un poco, digamos así, hipotéticos de qué es lo que podría pasar si yo tuviese una cantidad ahí de bits disponibles para poder codificar, y obviamente tengo ciertas restricciones, como es el caso de la cantidad de registros y por lo tanto la cantidad de bits que necesito para poder direccionar esos registros. Entonces, por ahí anda más o menos la cosa. ¿Sí? ¿Preguntas? Voy a cerrar este ejercicio. Ok, no lo sé. Muy bien. De ahí fuera, tal vez podemos aprovechar el rato para hacer un par de ejercicios de los sugeridos del capítulo 5. Si recuerdan del 5, les sugerí, por acá está la lista completa, 5.1 del 1 al 3, 5.3 del 1 al 2, tal vez haremos estos dos, y bueno, por ahí hay unos 4 o 5 ejercicios más que sería bueno que puedan revisar. Como les dije, mucho de lo que vamos realmente a evaluar de esta parte de jerarquía de memoria, aprovecharemos es precisamente el laboratorio 1, que lo entregaremos tan pronto ustedes hagan el examen, y del proyecto 1, que lo haremos obviamente después del laboratorio, en donde ustedes van a jugar y tal vez experimentar un poco más con esta parte de jerarquía de memoria. Entonces, por ahí eso resulta interesante que lo veamos a fondo con bastante detalle ahí. Ok, entonces veamos estos dos ejercicios. En todo caso, y bueno, como ya lo hemos hablado, a nivel de examen obviamente estará explícito el hecho de que ustedes sepan qué tamaño tienen las palabras. Entonces, en este caso, las palabras de memoria
que es lo que por acá nos dice, hey, estas palabras de memoria son de 64 bits, a menos de que se especifique lo contrario. Y lo otro es que son direccionables por byte. Entonces recuerden que ya eso, bueno, pensando por ejemplo en esos ejercicios, ¿no?, de C, ensamblador, ensambladora C, ya nos ayuda a recordar, ¿no?, este offset que tenemos tal vez como que aplicar a la hora de hacer cálculos de direcciones efectivas de memoria y demás. Pero en este caso, y para la parte de jerarquía de memoria, sigue siendo importante saber que, digamos que estos son como los puntos de partida de los datos que nosotros estamos trabajando. Ok, entonces lo primero que dice es, bueno, en este ejercicio, la idea es que pensemos un poco en esta parte del principio de localidad en memoria para una computación que se está haciendo a nivel de matrices. Entonces noten que al final aquí lo que tenemos son dos lazos anidados, acá en I, aquí en J, pero que al final lo que estamos haciendo es recorriendo pues un par ahí de arreglos y bueno, generando en este caso resultados que se vuelven a almacenar en el primero, pero digamos que con posiciones diferentes. Entonces eso por ahí es importante de tener presente. Como dice ahí, bueno, el siguiente código está escrito en C, donde los elementos de una misma fila son almacenados de manera continua. O sea, eso es como lo que desde la perspectiva lógica en la memoria uno esperaría encontrarse, ¿no? Que los elementos de una misma fila estén agrupados de manera continua. Y bueno, obviamente aquí nos dice, asuma que cada palabra es de 64 bits, o que son enteros de 64 bits en este caso. Ahora, viene la primera pregunta. Si suponemos que lo que tenemos es una caché de 16 bytes, la pregunta entonces es ¿cuántos enteros de 64 bits podríamos almacenar por bloque? O sea, recuerden que aquí estamos hablando y que esa es una noción que habíamos discutido. El hecho es que en memoria caché el tamaño del bloque normalmente, no siempre, pero normalmente va a ser más grande que el tamaño de la palabra. ¿Por qué? Porque la idea entonces es que por bloque yo puedo almacenar varias palabras, de manera que cuando yo hago, o sea, traigo un dato, memoria principal a memoria caché, yo no solo me traiga un dato, sino que me traiga varios datos, tratando por ahí de explotar la noción esta, ¿no?, de localidad espacial. Eso que por acá nos menciona, ¿no? Eso es lo que queremos tratar de explotar. Entonces, por eso, tamaño de bloque o de línea de caché normalmente va a ser más grande que una palabra, almacenar varias palabras, y por lo tanto eso nos permite explotar este principio. Entonces, aquí la pregunta es, si yo lo que tengo es un bloque de caché que tiene 16 bytes, ¿cuántos enteros de 64 bits podría almacenar? ¿Alguna idea? ¿Cuántos bytes son 64 bits? 8. 8. Gracias, Julio. Entonces, eso implica que en una caché que tiene un tamaño por bloque de 16 bytes, ¿cuántos enteros de 64 bits podría almacenar? 2, ¿no? Es así de sencillo. O sea, aquí no hay mucho que pensar. Nada más, pues 2. Ya está. Eso es lo que me preguntan, eso es lo que habría que responder acá. Ok, ahora vamos con la parte 2. Nos dice, bueno, igual viendo este código, ¿cuál variable referencia o hace, digamos, referencia, exhibe en este caso localidad temporal? Ahora, recordemos qué es localidad temporal. La idea con la localidad temporal es que si hay un dato o varios datos que yo estoy usando en mi programa, la probabilidad de que yo vuelva a utilizar esos datos es, digamos, alta. Entonces, yo quiero de alguna manera preservar esos datos ahí, ¿no?, en memoria. De manera que, puesto que yo estoy utilizándolos continuamente, yo sé que voy a seguirlos utilizando. Ahora, esos pueden ser variables, evidentemente, pueden ser también algunos datos, por ejemplo, de estos arreglos. Entonces, ¿qué pensarían? ¿Cuál sería la intuición de ustedes en decir cuáles de las variables o los datos que están acá, ¿no?,
en este lazo anidado exhiben de una u otra forma la localidad temporal y sería algo que podríamos estar explotando. ¿Qué piensan? Vamos a ver, si la premisa es que localidad espacial, perdón, localidad temporal implica algo que yo frecuentemente voy a estar llamando, utilizando, aquí podemos ver una particularidad y es esta variable i. Esta variable i, indistintamente de que obviamente su valor está cambiando, esa posición en memoria como tal yo la voy a estar leyendo con bastante frecuencia. No tan frecuentemente como j, puesto que j es el índice que tengo en el lazo interno y obviamente noten que yo voy a ejecutar 8 veces este lazo interno y ese lazo interno lo estoy ejecutando 8000 veces. Entonces obviamente esta j, aún cuando su valor está cambiando, la posición en memoria como tal yo la voy a seguir leyendo. Entonces obviamente es algo que yo voy a querer tener ahí en memoria caché. Igual, como digo, aunque el dato esté cambiando, la posición como tal en memoria es la misma. Yo estoy accediendo a la misma. E igual pasa con i, con menos frecuencia, pero pasa. O sea, como lo decimos, ¿no? Cada 8000 veces es que yo voy a estar revisando i y la voy a revisar únicamente por 8 veces, de acuerdo a lo que el código especifica. Pero sí, igual, de alguna u otra manera, ellas dos están explotando. Entonces, estas variables explotan o nos permiten de alguna forma utilizar o explotar la localidad temporal. ¿Algún otro dato que se les ocurra? Ahí. Resulta que si uno revisa este código, se da cuenta de que esta parte acá nunca está cambiando, por así decirlo, debido a los parámetros del lazo interno. Vean que este arreglo depende desde de un valor 0 acá, o sea, siempre va a estar buscando un único dato dentro de este arreglo B y que únicamente va a cambiar con respecto a I. Ahora, lo que estamos hablando, ¿no? I está cambiando a una frecuencia muchísimo más baja que J, lo que implica que este dato está cambiando cada 8000 veces. Entonces, igual, es un dato que ahora sí, en este caso, no está cambiando, es una posición en memoria que yo continuamente estoy leyendo. De hecho, desde una perspectiva de implementación, lo que tendría mucho sentido es mantener ese dato en un registro, para no estarlo leyendo de memoria cada iteración, puesto que no está cambiando. Entonces, algún compilador muy inteligente, por ejemplo, podría hacer esa, o tomar esa decisión y decir, ah, mira, este dato B y 0 realmente está cambiando poco por la estructura de los lazos, entonces mejor mantenerlo en registros porque lo voy a ejecutar o lo voy a necesitar por 8000 veces, entonces no voy a estarlo trayendo cada vez de memoria si es el mismo dato. Claro está, una vez que se cumple, ¿no?, esta parte y tengo que volver a saltar, ahí sí tengo que actualizar ese dato. Pero por otras 8000 veces lo puedo conservar en registros, por ejemplo. Entonces, de esto acá, esta parte, ¿no? El B de IJ, voy a escribirlo de vuelta, está muy feo. Perdón, de I0, en este caso no es IJ, este es un valor fijo. Es otro dato que por aquí nos está ayudando a explotar o a exhibir, digamos, en este caso, la localidad temporal. Porque es un dato que estoy usando y que la probabilidad de que lo voy a seguir usando el mismo dato o la misma posición en memoria es bastante alta. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahora? La otra pregunta entonces es, bueno, ¿cuál variable, en este caso, referencia localidad espacial? Entonces, ¿sí? ¿Qué opinan? ¿Alguna idea? Digamos que no nos queda mucha gente, ¿no? Aquí, y vamos a ver la clave, en parte es esto que dice por acá, y ustedes van a experimentar un poquito de esto en el laboratorio 1. Y es que, como dice aquí, los elementos de una misma fila están almacenados de manera continua. Ahora, por acá hay que entender un poquillo cómo es que funciona, cómo es que, digamos, vemos almacenados los datos, ¿no?
Sí, bueno, de hecho la respuesta acá es que esta parte es la que nos exhibe localidad espacial. Ahora, ¿por qué? Imagínense, vamos a hacerlo ahí un poco sencillo. Vamos a ver qué tal sale. Mm. Aquí tenemos como que por ahí anda más o menos una memoria, ¿no? Eh, Vamos a eliminar aquí un poquito esta parte, bueno, ponerla acá, que no sea tan grande. Ahora, bueno, la otra parte que necesitamos entonces obviamente es acá, ¿no? Estas líneas para representar precisamente el efecto o lo que vemos en la matriz. Acá, y muy particularmente nosotros, lo que recorremos de esta forma, fila con fila, es esta variable i, mientras que acá, conforme vamos moviendo, lo que estamos moviendo o lo que estamos variando es este índice j. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes ven el código, acá, evidentemente, i no está cambiando, sino que lo que está cambiando es j. Y lo que nos dice aquí, ¿no? Los datos en una misma fila están almacenados de manera continua. Esto implica que si yo ejecuto o voy almacenando de esta forma, yo voy básicamente consumiendo los datos o en este caso, como los voy guardando, voy utilizando estas posiciones en memoria donde voy almacenando estos resultados que estoy calculando. Antes de, bueno, obviamente esto lo hace por 8000 veces, antes de saltar al próximo valor acá, ¿no? Entonces, muy particularmente, cuando nosotros hacemos, y esto pasa normalmente, o sea, cuando ustedes, si ya están llevando algún curso o si ya lo han llevado o piensan llevarlo de procesamiento de imágenes o algo que tenga que ver con eso, van a enterarse que precisamente cuando se hace un filtrado o se aplica un filtrado en alguna imagen, se hace de esta manera. O sea, se va aplicando primero en ese sentido de las filas y luego se van incrementando, pero en ese sentido de las columnas y luego se van incrementando las filas. Precisamente porque todos estos datos en caché van a estar, digámoslo así, o se van a traer de una manera más continua, evidentemente, tratando de explotar este principio. Y entonces, si yo consumo estos datos, los opero antes de saltar acá, puedo, digamos, más eficientemente aprovechar esos datos que se trajeron de la memoria caché y que si más bien yo empiezo a saltar en estas posiciones, lo que voy a ocasionar, y es algo más o menos de lo que veíamos en unas presentaciones pasadas, es de un montón de cache, perdón, de cache misses, porque voy a tener que estar, traigo un dato y el siguiente pues no es tanto, entonces tengo que hacer algún tipo de reemplazo o ir y traer el dato y así sucesivamente. Mientras que al hacerlo de esta forma, operando de esta manera, como les digo, estamos aprovechando de mejor forma los datos que están almacenados en la caché. Y de hecho, pues acá nos da ese secreto también, ¿no? De que los datos están en una fila almacenados de manera continua. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cuál de estas variables referencia y exhibe, en este caso, la localidad espacial? Es precisamente este que tenemos acá. Aun cuando realmente son posiciones en memoria en donde vamos a estar almacenando resultados. Pero esta particularidad, y como les digo, si llevan algunos de los cursos por ahí que se ofertan, bueno, puede ser inclusive a nivel, no sé qué tan conceptual lo ven, por ejemplo, en el curso de aprendizaje automático, que ahora es así como se llama, eh, que al final son multiplicaciones de matrices, pues esto también es importante, ¿no? Saber cómo se hace este tipo de multiplicación y a nivel de implementación para de hacerlo un poco más eficiente, digamos, tratando de aprovechar la forma precisamente en la que en memoria se almacenan los datos. ¿Preguntas? Las otras partes del ejercicio no me interesan porque lo hacen más con código de MATLAB. A mí me interesa obviamente más código en C, que esperaría igual que su curso, aunque aprenden más como C++ de análisis y diseño de algoritmos, pues esto no sea una sintaxis tan extraña, tan, no sé, tan diferente para ustedes. ¿Preguntas? Ok. Si no las hay, entonces saltemos al 5.3. Ok. Este 5.3 lo que nos dice, vamos a ver, viene con algo muy importante, muy interesante, y es el hecho de que las memorias
vamos a ver, cuando hablamos de que una memoria caché tiene un cierto tamaño, muchas veces lo que estamos hablando es del tamaño para almacenar datos. Ahora, y tal vez aquí, vamos a este diagrama. Tal vez, un momento, este de acá. Cuando nosotros realmente tenemos una memoria caché, tenemos más que solo precisamente esto de acá, ¿no? Los datos que nosotros estamos almacenando, sino que nosotros necesitamos una cantidad de bits adicionales y que evidentemente tenemos que almacenar dentro de la memoria caché para poder, por ejemplo, hacer la parte del direccionamiento como tal. Entonces, pues todos estos bits obviamente representan diferentes cosas. Por ejemplo, acá desde la palabra de dirección, bueno, cuáles son el offset byte, que eso lo vimos en algún momento. En este caso, el índice o la cantidad de bits que se utilizan como índice para poder encontrar cuál es el bloque. Y una cantidad de bits por ahí restante, que es el que utilizamos precisamente para hacer este tag, esta etiqueta y poder determinar si el dato que estamos buscando corresponde. Vean que acá lo que hace es siempre comparar, bueno, de la dirección como tal, los bits que corresponden a la etiqueta, ¿no? Hace esta comparación primero para ver si el dato como tal está en el bloque que a mí me interesa. Y por último, evidentemente, bueno, hace un hit si el dato por ahí es válido. O sea, si podemos asegurar que el dato por ahí es el que representa realmente lo que está en memoria principal y por lo tanto es válido. Y si es así, obviamente, si es un hit, entonces sale el dato. Al punto al que quiero ir es precisamente esto, ¿no? Que todos estos bits cuentan como parte de la información que de una u otra forma la memoria tiene que almacenar. En algunos diagramas de las presentaciones anteriores lo vimos separado, ¿no? Como que un banco por acá que tiene que ver más con los datos, otro banco más por acá que tiene que ver con las etiquetas y todo esto. Acá tal vez lo ponen junto, pero al final es lo mismo. Y por ahí anda este problema que nos dice acá, ¿no? Que por convención una caché pues, normalmente es nombrada de acuerdo a la cantidad de datos que contiene. Entonces, por ejemplo, aquí habla, si tenemos una memoria de 4K y B, lo que indica es que puede tener 4K y B datos. Pero, y ahí es donde hace la salvedad, y es lo interesante, las cachés, bueno, que requieren ese RAM también para almacenar la meta información, los metadatos, que tienen que ver precisamente con las etiquetas y los bits de validez. O sea, toda esta otra información que, como les decía, no de una u otra forma, yo necesito y tiene que estar ahí almacenada junto con los datos en la caché. ¿Ok? Eso entonces para ponerlo bien en contexto. Entonces dice, bueno, para este ejercicio usted va a examinar cómo la configuración de la caché afecta el tamaño total, realmente, de la SRAM. No entramos mucho en detalle, pero bueno, el tipo de celda de memoria que se utiliza en memorias caché es una celda estática, SRAM. Eh, Normalmente va a consumir más área, por lo tanto un poco más de potencia, y tiene ciertas particularidades con respecto a la DRAM, el asunto ahí del refrescamiento y algunas otras particularidades que, bueno, no entramos aquí en detalle. Idealmente yo esperaría que por lo menos les hayan presentado una celda de memoria en su curso de diseño, perdón, de elementos activos, o si no de diseño lógico, pero bueno, vamos a partir de que ustedes conocen por ahí por dónde anda o cómo se ve una celda de memoria de este tipo. Entonces, como dice acá, la idea es examinar, bueno, la configuración de la caché, cómo afecta el tamaño total de la SRAM, precisamente porque vamos a necesitar de más datos para almacenar, ¿no? Y como dice aquí, bueno, para todas las partes, asuma que las cachés son direccionables por byte, entonces ya sabemos que indistintamente del tamaño de la palabra que tenga almacenado en caché, yo puedo direccionar byte a byte esa palabra. Eso es lo primero. Y lo otro que nos dice es que entonces direcciones y palabras en memoria son de 64 bits. Entonces ya yo sabría, bueno, tengo 64 bits por palabra, podría tener varias palabras por bloque, eso no lo va a decir acá el ejercicio, pero ya sé entonces que esos 64 bits, esos 8 bytes, yo los puedo direccionar uno a uno. Entonces eso es nada más para tenerlo ahí también presente, ¿no? Ok, ese es el preámbulo. Y como les digo, la idea entonces es ver que más allá de solo esto que tenemos acá, yo tengo más información que almacenar y contabilizar, ¿no? Realmente en la cantidad de bits que yo tengo que almacenar en la caché. Entonces la primera pregunta nos dice, bueno, calcule el número total de bits requeridos para implementar
una memoria de 32 KB y esa es la particularidad, con 2 palabras por bloque. ¿Ok? Entonces, no sé, ¿por dónde empezaríamos? ¿Alguna idea? Algo de lo que ya tal vez hayan estado revisando en las presentaciones, que nos ayudaba por ahí tal vez a determinar cuántos bits necesito para cada cosa de la dirección como tal. Tal vez lo primero acá es definir, ¿no? Cuánto es el tamaño o la cantidad de bloques, porque dependiendo de la cantidad de bloques, eso me va a determinar cuántos bits de la instrucción, de los 64 bits de instrucción, de dirección, perdón, yo voy a necesitar solo para direccionar los bloques. Entonces, esa es quizá la primera parte con la que podríamos arrancar. Entonces, parte 1, podríamos partir entonces de eso, ¿no? ¿Cuántos son los bloques que nosotros tenemos? O en este caso, pues, inclusive, ¿cuántos bytes son lo que nosotros vamos a tener, ¿no? Lo primero que vamos a tener, entonces, o primer dato es que una palabra, bueno, vamos a poner otra vez en inglés, un word, en este caso, son 64 bits. Entonces, eso es lo primero, que por ahí no lo estaba, perdón. Y que evidentemente esto implica que son 8 bytes, ¿no? 8 bytes tenemos ahí a disposición. Eso implicaría, por ejemplo, que por palabra, puesto que lo que yo tengo son 8 bytes, yo necesito 3 bits. Solo para, en una palabra en específico, puedo encontrar un byte en particular dentro de la palabra. Entonces, eso por ahí es importante. Ahora, lo otro que me dicen es que también es muy importante tener presente, es que tengo 2 bloques, perdón, 2 palabras por bloque. Entonces, esto implicaría que un bloque, pues simplemente va a tener 16 bytes, ¿no? Puesto que, como les decía, ¿no? Tengo dos bloques como tal. Bueno, y esto igual lo podríamos ver como 2 a la 4 bytes por bloque, o sea, por todo el bloque. ¿Ok? Ahora, lo otro que sabemos es que, bueno, que nos están diciendo acá de la caché es que tiene 32 KIB. Para aquellos que no sepan, pues un KIB lo que representa es 2 a la 10 bytes. Esa es básicamente la definición por ahí. Entonces, esto implicaría que si nosotros lo que tenemos son 32 KIBs, esto sea igual a 2 a la 15 bytes solo para datos, ¿no? O sea, solamente para almacenar los datos, eso es lo que nosotros tendríamos. Esta parte, sí, no sé si en algún curso la vieron, o sea, si tal vez en lógico lo vieron, pero por ahí es un dato importante de tener presente. Como son 2 a la 10 y lo que tengo son 32, pues obviamente es 2 a la 5, 2 a la 5, 2 a la 10, 2 a la 15 bytes en este caso, ¿no? Pero, entonces, esta es la cantidad de información que nosotros podemos guardar, o sea, de datos como tal. Ahora, esto pues también me dice entonces cuánto es la capacidad que tiene la memoria caché. Ahora, si yo ya conozco la capacidad que tiene y también conozco cuánto es la cantidad de bytes por bloque que yo necesito, entonces, tal vez para hacerlo más correcto, vamos a poner aquí byte. Yo podría entonces calcular cuántos bloques son los que mi caché va a tener, o cuántas líneas de caché o cuántos bloques de caché, como queramos llamarlo. Entonces, simplemente es hacer el cociente, eso lo habíamos visto por ahí hace rato, o sea, simplemente hacer el cociente entre 2 a la 15, entre 2 a la 4, y esto entonces evidentemente nos dice que tenemos 2 a la 11 líneas o bloques, como queramos verlo, ¿no? De caché. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahora? ¿Estamos claros? Eso es básicamente lo mismo que vimos, inclusive con los diferentes casos eh, de correspondencia directa, correspondencia totalmente asociativa y demás, ¿no? Para poder jugar con esto. Evidentemente aquí ya nos dice, bueno, si yo lo que tengo son 2 palabras por bloque, evidentemente no es el caso extremo en el que tengo únicamente
bueno, no, tal vez acá esto no es tan claro y trataré tal vez mejor en el examen de hacerlo claro, o sea, de especificar, porque no necesariamente estas dos palabras por bloque puede indicar la parte de los sets, o sea, realmente podría ser una con correspondencia directa. Entonces, tal vez esa parte no es tan explícita acá, pero a nivel de examen yo trataré que sea lo más explícito posible, o sea, que ustedes sepan realmente cuál es el tipo de correspondencia, porque acá no lo dice. Entonces no podríamos interpretarlo bien. En este caso yo podría decir que es correspondencia directa, pero sí, tal vez no es tan fácil de determinar. Entonces, en dado caso que sea un factor determinante, información importante, yo se las voy a decir explícitamente. Ok, de aquí pues ya tenemos mucha información que es importante para nosotros poder entonces decir, bueno, de los 64 bits, ¿cuáles bits son, por ejemplo, como lo vemos acá, los que yo estoy tomando para byte offset o para un índice y demás? ¿Y cuántos son los de la palabra o la dirección, en este caso, que yo realmente tengo que almacenar acá como etiqueta? Y que por lo tanto me van a decir, bueno, qué tan grande va a estar creciendo esta memoria más allá de esos 32 KIBs. Ok, entonces, básicamente de los 64 bits que tenemos de dirección, entonces vamos a decir 64 bits de dirección. Entonces, vamos a tener cierta distribución acá, ¿no? La primera es que vamos a necesitar, ¿qué es lo que veíamos acá? 3 bits para nosotros poder hacer el direccionamiento del byte dentro de la palabra. Puesto que me está diciendo acá que la caché es direccionable por byte. Entonces, por cada una de estas palabras yo necesito poder escoger un byte en particular. Entonces necesito 3 bits. Eso es lo primero. Esto va a ser, por aquí digamos que este offset, offset de byte en la palabra. Llamémoslo así, muy rápido, muy genérico. Luego, me está diciendo que por bloque yo necesito o ya tengo 2 palabras, ¿no? Eso es lo que por acá me está diciendo. Tengo 2 palabras por bloque. Entonces implica que necesito al menos un bit para poder diferenciar entre ambas palabras. Entonces esto igual es un offset en este caso dentro del bloque. O sea, para poder determinar en el bloque cuál de las 2 palabras es la que yo estoy utilizando. Ok, ¿qué más necesito? Bueno, vean que esto nada más es para dentro del bloque determinar cuál de las 2 palabras y dentro de la palabra cuál de los bytes. Punto. Eso es lo único que estamos haciendo a este punto. Como tercer, digamos, punto acá es que yo necesito poder direccionar cada uno de los bloques o cada una de las líneas de caché. Entonces yo necesito tomar igual otra porción de la dirección para poder hacer este direccionamiento. ¿Cómo lo hago? Bueno, esto va a estar determinado claramente por la cantidad de líneas o bloques de caché que yo tengo. En este caso yo sé que son 2 a la 11, entonces necesito 11 bits para poder direccionar, en este caso, cada uno de los bloques. Entonces, en este caso son 11 bits, que es lo que va a representar mi índice. O sea, si lo vemos acá de este diagrama, son, por ejemplo, estos bits. Ahora acá rápidamente, hay mucha gente ya. Esto representaría esos 10 bits que yo necesito únicamente para poder direccionar cada uno de los bloques. Todavía no estoy ni siquiera, digamos, tomando esos bits para poder comparar si la etiqueta es la que corresponde. Ve que aquí con 10, pues obviamente, hace hasta 1024, digamos, podría direccionar en este caso. En nuestro, como son 11, entonces, 2 a la 11, entonces sabemos que necesitamos 11 bits para poder hacer este direccionamiento, digamos, con este índice dentro de la caché. Ahora, lo que nos quedaría realmente son los bits de etiqueta. ¿Cuántos bits de etiqueta yo necesito? Bueno, eso se resuelve fácilmente. Porque va a ser la diferencia entre 64 menos, por ejemplo, esos 3 bits que yo tengo que utilizar, que no los voy a tener como etiqueta, sino que los voy a necesitar como este offset de byte dentro de la palabra. El otro bit que yo voy a tener que utilizar para poder diferenciar cuál palabra en el bloque
y esos 11 bits que yo necesito para poder simplemente direccionar la posición dentro de la caché. Todavía no somos, como les digo, tomando bits para poder tener esta etiqueta y poder comparar y determinar entonces si corresponde al dato como tal. Y esto por ahí nos da un resultado de 49. O sea que yo necesito aquí 49 bits para ahora sí tenerlos como etiqueta. O sea, serían, si lo vemos aquí en este ejemplo, en lugar aquí de utilizar 52, lo que utilizaría son 49 bits para poder hacer estas comparaciones entre estas etiquetas. ¿Ok? ¿Preguntas por ahí? Muy bien. Entonces, volviendo, ¿qué es lo que me están preguntando? Me están diciendo, bueno, calcule el número total de bits que necesita para poder implementar esta memoria de 32 KBs. O sea, no son solo los bits que necesito para almacenar estos datos, sino que ahora necesito también considerar estos bits de etiqueta y un bit adicional, que digamos, aquí no me lo menciona, pero yo necesito un bit para la parte de validez, ¿no? Que es lo que nosotros tenemos acá, para poder garantizar si ese dato que está ahí en la memoria caché es válido. O sea, no solo implica que la etiqueta tiene que coincidir y demás, sino que yo tengo que tener esa certeza de que el dato como tal es válido. ¿Qué significa que el dato sea válido? Por ejemplo, que el dato ha sido, digamos, actualizado, propagado o de manera coherente, almacenado a lo largo de los otros niveles dentro de la jerarquía, ¿no? Que por lo tanto, como tal, el dato yo lo puedo utilizar. Recuerden, igual lo vimos en clases anteriores, ¿no? Recientemente, de que a veces tenemos ciertos misses o ciertas fallas en la caché que son obligatorias. Eh, por ejemplo, un arranque en frío, que es lo que veíamos, ¿no? Que yo no puedo garantizar que la validez que tienen los datos, indicaría que cuando levante la caché, todos los bits de validez van a indicar que todas esas posiciones no son válidas. O sea, no podemos garantizar que es el dato. Que el dato que está ahí, perdón, es el dato correcto. Entonces, es información que nosotros necesitamos. Entonces, esto va por aparte de los bits que nosotros extraemos por acá de la dirección de los 64 bits. Entonces, nada, ahora tenemos que entonces hacer el cálculo de cuántos bits en total yo voy a necesitar. Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo? Entonces, vamos a poner aquí total de bits. Va a ser igual entonces. Primero, yo ya sé el tamaño de la memoria, o sea, yo sé que es 2 a la 15, en este caso por 8. Entonces vamos a decir que son 2 a la 15 por 8 bits únicamente de datos. Eso es lo que nosotros tendríamos ahí. Más, bueno, que no me va a caber, voy a ponerlo al lado. Más, yo ya sé que, vamos a ver, que yo necesito 2 a la 11 líneas, o sea, yo tengo 2 a la 11 líneas, algo como lo que veríamos aquí, ¿no? Todas estas líneas de caché, y que para esas 2 a la 11 líneas yo necesito 49 bits solamente para la parte de la etiqueta. Entonces, podemos decir que 2 a la 11 por 49 bits, en este caso para el tag, ¿no? Para la etiqueta que estamos utilizando. Y por último, lo que vamos a necesitar, pues igual, son 2 a la 11 por un bit de la parte de validez. Simplemente para poder terminar de acuerpar y terminar de no, tener todos estos bits que dentro de la memoria yo voy a necesitar. Les dejo ahí de tarea cotejar que el dato que voy a poner es el correcto, ya lo tenía previamente calculado, pero por acá lo que me dice es que son 364.544 bits, que por ahí es igual a 45.000, 45.000, perdón, no sé cómo no, 568 bytes. ¿Ok? Entonces noten que evidentemente el tamaño, pues sí, no solo va a depender de esto, o sea, realmente de los datos que estamos almacenando, sino de toda la demás información que yo necesito para poder direccionar, validar, como quieran llamarlo en este caso,
que el dato que yo tengo ahí almacenado realmente corresponde. Entonces, eso por ahí es interesante, ¿no? Para ver cómo realmente esto cambia la perspectiva de que aun cuando, digamos, sí, la memoria es de 32 KBs, no son solo 32 KBs lo que hay ahí, sino que hay muchísima más información necesaria eh, para poder estructurar esto, ¿no? Y muy particularmente que esa cantidad de bits va a estar dada adicional, va a estar dada es por la etiqueta. O sea, siempre vamos a tener el de validez, pero la etiqueta es como quien dice el que más bits va a aportar eh, al tamaño, ¿no? Que nosotros tenemos ahí. ¿Preguntas sobre este ejercicio? Vean que es básicamente aplicando las fórmulas que ya conocíamos, ¿no? Determinar, bueno, cuántos bits necesito para direccionar los bytes dentro de la palabra, dependiendo de la cantidad de palabras, cuántos bits necesito entonces para direccionar los bytes dentro del bloque. Esto solo para poder determinar, ¿no? Todos estos bits que yo, digamos, tengo que restarle a la dirección como tal para determinar cuáles son esos bits de etiqueta. ¿Preguntas? Ok, si no las hay, entonces veamos de qué va la segunda parte. Va muy parecido, nos dice, bueno, calcule el número total de bits requeridos para implementar, en este caso, una memoria de 64 KBs, una caché de 64 KBs con 16 palabras por bloque. Entonces, noten que, bueno, estamos duplicando el tamaño de los datos que podemos almacenar, pero ahora muy particularmente el tamaño de línea de caché o de bloque caché significativamente crece. Antes teníamos 2 palabras, ahora tenemos 16 palabras por bloque. Entonces, eso por ahí como para tenerlo presente. Y nos hace una pregunta, nos dice, bueno, ¿qué tan grande o qué más grande es esta caché que estamos implementando en comparación de la de 32 KIBs que se describió en el punto anterior? Entonces, obviamente aquí nos dice una particular, note que cambiando el tamaño de bloque, eh, estamos duplicando el tamaño también de la información. eh, Vamos a ver de vuelta. Note que al cambiar el tamaño de bloque, estamos duplicando el tamaño, la cantidad de información sin necesariamente duplicar el tamaño o duplicar sí, el tamaño de la caché. Entonces, vamos a ver cómo es que esto realmente pasa de acuerdo con los datos, los resultados que nosotros podríamos obtener aquí de esta parte. Entonces, bueno, esa es la parte número 2. Y lo que tenemos que hacer es básicamente lo mismo. Primero determinar, bueno, cuántos bloques, perdón, cuántos bloques en total yo tengo para determinar cuánto es el índice, sabiendo que lo que tengo son 16 palabras por bloque, bueno, cuántos bits necesito para poder direccionar eso, y sabiendo también que como la palabra es direccionable por bytes, bueno, igual, una cantidad ya definida de bits que necesito solo para direccionar el byte dentro de cada una de las palabras. ¿Ok? Entonces, lo mismo, ya sabemos que eh, tenemos 8 bytes por palabra. Entonces, esto va a implicar que necesitamos 3 bits para poder hacer este direccionamiento. Eso es lo primero que ya sabemos. Lo otro es que tenemos 16 palabras por bloque. Que ya ahí esto, pues nos cambia muchísimo el escenario, ya es muchísima más gente que tendríamos ahí. Entonces, esto implica cuántos bytes yo voy a tener por ahí por bloque. Entonces, bueno, por acá yo ya tengo algunos cálculos hechos, puesto que son 16 y cada una son 8, pues son 128. Entonces, bytes que yo voy a tener digamos así, por todo el bloque, ¿no? Esto implica que tenemos 2 a la 7 bytes. Ahora, hacer este cálculo por acá nos va a importar porque ya yo sabiendo cuántos bytes por bloque tengo y sabiendo el tamaño total de la memoria, puedo entonces determinar cuántos son los bloques que existen en la memoria. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, que es el siguiente punto, ¿no? Yo sé que tengo 64 KIBs para datos. Anteriormente vimos que 32 KBs eran 2 a la 15 bytes. En este caso, pues esto corresponde a 2 a la 16 bytes.
Ujú. Esa es la cantidad de, esto para, bueno, para datos, o si pongámosle para datos. ¿No? Esta es solo la parte que a nosotros nos va a interesar para los datos como tal. Y esto entonces, lo que nos va a determinar, o podemos utilizarlos para poder calcular la cantidad de bloques, ¿no? Que en este caso serían los 2 a la 16 bytes que tenemos de capacidad de la memoria caché, solo de los datos, entre el 2 a las 7 bytes que vamos a tener por cada uno de los bloques. Entonces eso nos da un resultado de 2 a la 9 líneas o bloques, como queramos verlo, ¿no? Dentro de esta caché, ¿no? Entonces eso por ahí ya lo tenemos. Y nada, ya podemos empezar a ver, bueno, a restar, por así decirlo, los 64 bits que yo tengo de la dirección, cuántos bits voy a necesitar para cada cosa, ¿no? Entonces, lo mismo que hacíamos anteriormente, en el primer caso vamos a necesitar 3 bits únicamente para hacer el offset dentro de la palabra. Llamémoslo así, el byte offset, o como quieran llamarlo, pero eh, simplemente lo que tienen que recordar es que esos bits yo los necesito para dentro de cada una de las palabras que están en el bloque poder escoger un bit, pero un byte en particular. Eso es lo primero. Lo segundo entonces es que ya sabemos que la palabra, pero que el bloque como tal tiene 16 palabras, entonces yo tengo que poder direccionar cada una de esas palabras. Entonces evidentemente 16 es 2 a la 4, o sea que implica que yo tengo o necesito al menos 4 bits para poder hacer este word offset, digamos, que yo pueda dentro del bloque poder escoger cuál de todas esas 16 palabras es a la que yo me estoy, digamos así, refiriendo. Eso es lo primero. Una vez que ya tenemos esto, ahora lo que nos queda es determinar, bueno, cuántos bits yo necesito para el índice para poder direccionar todos los bloques, todas las líneas de caché que van a estar ahí presentes. Y esto fácilmente lo obtenemos con este dato de acá, ¿no? Yo ya sé que tengo 2 a la 9 líneas de caché, entonces lo que necesito son 9 bits eh, como, como índice. Eso por ahí ya es lo que nosotros necesitamos. Y nada, ahora entonces la pregunta es, bueno, ¿cuántos bits yo voy a necesitar o, o me quedan en este caso para la etiqueta? Recuerden que simple etiqueta van a ser la cantidad de bits y restantes, ¿no? Que en este caso me quedan remanentes. Entonces simplemente es hacer 64 menos 3, menos 4, menos 9, y esto nos da un resultado de 48 por ahí. O sea que yo necesito o voy a estar utilizando esos 48 bits como etiqueta. Volvemos tal vez a este ejemplo. Aquí recuerden que están utilizando 52. En este ejercicio lo que nos están quedando son 48 bits. De acá, de la palabra, de dirección, para utilizar como etiqueta. Y poder hacer este tipo de comparación. ¿Ok? Eh, con esto, bueno, igual recordemos que siempre vamos a necesitar un bit para la parte de validez. Entonces, ya con esto yo podría saber, bueno, ya tengo que sé que son 2 a la 9 líneas en las que voy a tener 48 bits, 2 a la 9 líneas donde voy a necesitar un bit de validez, y por otra parte que lo que tengo son 2 a la 16 por 8, en este caso bits para los datos. Entonces hacemos el cálculo de manera muy similar a como lo hicimos anteriormente. Entonces este total van a ser 2 a la 16, decíamos, por 8 bits por la parte de datos, más esos 2 a la 11, perdón, 2 a la 9, 2 a la 11 era en el caso anterior, 2 a la 9 por 48 bits, que es para la parte de etiquetas, más un 2 a la 9 por un solo bit para la parte de validez. Entonces así ya, pues obviamente, nosotros sabemos cuántos bits son los que tenemos ahí por el asunto de datos, que eso ya está dado, sino cuántos bits adicionales yo necesito para poder agregar la otra información, la otra metadata que va a ser necesaria para poder
validar, encontrar estos datos dentro de la memoria caché. Ok, entonces haciendo ahí las sumas y las restas, se los dejo de tarea que cotejen que el dato que tengo acá es correcto. Dice que son 549.376 bits, que esto entonces es igual a 68, a vuelta, esto es igual a 68.672 bytes. Ese ya es el tamaño, que eso es básicamente lo que también nos preguntaban aquí, ¿no? ¿Cuánto es el tamaño y todo esto? Pero nos preguntan, bueno, ¿qué tanto más grande es ahora esta memoria con respecto a la anterior? Entonces ahí habría nada más que comparar los datos, ¿no? Los datos que se obtuvieron acá con respecto a este dato. Se los dejo igual de tarea que cotejen, pero según ahí, más o menos el cálculo que yo ya había hecho, es un 51% de incremento. O sea, la memoria aquí está creciendo en 51%. Ese 5 no sale tan bien. Porque entonces nada más estamos haciendo, o en este caso hacemos la comparación, no precisamente de la cantidad de datos como tal, que uno pensaría, bueno, sí, estoy fijando la cantidad de datos, pero bueno, al hacer todo este arreglo diferente, tener mayor cantidad de palabras por bloque y toda esta historia, pues ya las cosas cambian significativamente en la cantidad de bits, por ejemplo, que yo tengo de etiqueta. En este caso me quedan 48, aun cuando en este caso, vean que eran 49, la cantidad de líneas cambia, que eran 2 a la 11 líneas, pero aquí son 2 a la 9. Y ahí es donde hay un factor significativamente fuerte. Digamos como que reduce o compensa, qué sé yo, como ustedes quieran verlo. Pero que a la postre y al final lo que experimentamos es un 51% de incremento del tamaño total real de la caché, considerando precisamente no solo los datos que yo estoy aquí almacenando, sino todos los otros bits que yo necesito para poder direccionarlos, para poder validarlos. Ok, ¿preguntas? Ok, bueno, si no las hay, entonces esos son los ejercicios que quería hacer. Como les había dicho, quería tomar no más de la mitad de la clase para hacerlo, porque me interesa precisamente, como les decía, que podamos empezar con esta parte, con este repaso. En algún momento discutimos, cuando estábamos hablando de fechas de examen, que tal vez podía hacer algunas de estas clases digamos, asincrónicas, grabar un video y que ustedes lo vieran, pero pensando un poco en contenidos y demás, prefiero tal vez dejar esta parte, digamos, de la recuperación de clase y todo esto, perdón, tal vez para el último tema. No que al último tema o al penúltimo tema le resto importancia, pero creo eh, que fácilmente se puede cubrir de esa forma. Y este tema, como tiene que ver con toda esa parte de iOS, de comunicación y demás, tal vez no es tan crítico o tal vez no siento que sea tal vez sí tan crítico que sí vamos a darle continuidad a todos estos temas de manera presencial, bueno, sincrónica, no presencial, y que nos permita, digamos, como que sí ir llenando tal vez algunos vacíos por ahí. Sé que para algunos que sí llevaron este curso en Alajuela, semestre pasado, esto va a ser un poco repetitivo, mis disculpas, eh, pero nos va a ayudar, como les decía, a tratar de nivelar conocimiento entre todos y poder entonces sí saltar a la parte con más detalle de paralelismo a nivel de instrucciones, aparte de lo que ustedes ya conocen, que es el caso de hacer pipelining. Entonces sí, tratemos de aprovechar los siguientes 35 minutos más o menos de clase que nos quedan para tratar de avanzar un poco en esta parte. Como recordarán, yo les había dado por ahí una lista sugerida de materiales para esta parte. Entonces, si no lo han revisado, ahí están. Nos vamos a guiar, como les digo, de este compendio que hice de las presentaciones de la profesora Paula Vega. Pero todo eso otro que está ahí va a ser muy útil si sienten que necesitan, digamos, reforzar por ahí uno u otro punto. Como ven, obviamente es un material relativamente viejo,
sin embargo, sigue siendo útil y está enfocado en MIPS, que tal vez a nivel del curso estamos tratando de enfocar las cosas un poquito más a RISC-V, pero al fin y al cabo muchos de estos conceptos no cambian. Inclusive si ustedes agarraron las dos versiones de Patterson y Genesis y los revisaron uno a uno, van a encontrar muchísimas similitudes porque realmente las hay. ¿Ok? Entonces aquí la idea es tratar de ver un poquito, por lo menos hoy, de los bloques básicos que vemos en un microprocesador y dejar tal vez la parte de pipelining y demás para la próxima clase. Y donde entonces ya empiezan a aparecer algunos desafíos interesantes, ¿no? Cuando hacemos pipelining y recordando, bueno, que la idea con pipelining y todo este tipo de artilugios es tratar de incrementar la cantidad de instrucciones que nosotros por unidad de tiempo estamos ejecutando. Porque si nosotros logramos hacer esto, pues podemos aumentar entonces el rendimiento que el procesador tiene. Entonces, bueno, de manera muy básica y muy general, un procesador está compuesto por, digamos así, o tiene dos etapas muy particulares y muy distintivas. Una es la parte que tiene que ver con el flujo de datos y cómo los datos vienen y se procesan. Aquellos que hayan llevado taller o lo estén llevando ahorita, semestre pasado o este semestre, pues en ambos casos han estado jugando o jugaron con implementar un procesador o van a jugar con eso. Y muy particularmente es importante entender que dentro de un procesador hay esta diferenciación, ¿no? Una es el flujo, cómo los datos vienen y se procesan, y por eso necesitamos, por ejemplo, una unidad aritmético-lógica, que es igual, esos son bloques como los más tradicionales o los más genéricos, pero que necesitamos. Una ALU para procesamiento de las operaciones como tal, muy probablemente algún tipo de registros de acumulador. Vamos a ver en el caso de pipelining, que vamos a necesitar, por ejemplo, registros que nos permitan mantener los datos entre ciclos de reloj entre cada una de las etapas del pipeline y muy particularmente registros de propósito general. Entonces, por ejemplo, los que están llevando taller ahorita, el último laboratorio tuvieron que jugar un poquito con eso, ¿no? Con tener registros como tal, una ALU y empezar a sacar datos por ahí y procesarlos para tratar de ir montando, por ejemplo, esta línea, ¿no? Este pipe de procesamiento de los datos. Pero por otro lado, y también que es muy importante, tiene que haber toda una etapa, toda una unidad de control que permite orquestar la forma en que los datos se están manipulando. La unidad de control se va a encargar, como dice acá, de generar las señales necesarias para activar todos los componentes, para poder determinar a la ALU cuáles son los registros que tienen que estar, perdón, cuáles son las operaciones que tienen que estar operando, o indicarle los registros, por ejemplo, que hay una habilitación para una escritura o para una lectura o algo en particular. Esto, digamos, para relacionarlo con estos otros elementos del flujo de datos. ¿Qué vamos a ver normalmente en esta parte de la unidad de control? Tiene que haber una unidad que nos permita, o una parte que nos permita decodificar las instrucciones, que reciba la instrucción que viene de memoria, de la memoria del programa, y que permita determinar, ah, mira, este es un tipo de instrucción tipo R o tipo S o de cualquier tipo, y qué es lo que se tiene que hacer, y cuáles son las señales de control entonces que se tienen que activar. Como parte de la unidad de control también podemos considerar el program counter o el registro contador de programa, que como ustedes ya sabrán es un registro especializado para indicar cuál es la posición de la memoria del programa en la que estamos yendo, por así decirlo. Y que va a cambiar, o sea, desde una perspectiva muy tradicional, pensando igual en un programa totalmente lineal, por así decirlo, va a ir ejecutando instrucciones básicamente conforme va incrementando la dirección a la que está leyendo la instrucción en el programa. Pero que habrán algunos casos, particularmente de saltos condicionados o incondicionales, como los que hemos visto en la clase, en donde entonces ese flujo totalmente secuencial de ejecución va a cambiar y por lo tanto el valor que este program counter tiene también tiene que cambiar. Pues habrá alguna lógica adicional que va a permitir, por ejemplo, hacer el cálculo de cuál es esa dirección real a la que el program counter tiene que apuntar. Y por ahí también algunos otros registros que van a ser importantes, por ejemplo, para poder almacenar las instrucciones que se están en este caso ejecutando. Esto, igual, elementos básicos muy genéricos podrán cambiar de una u otra forma, de una u otra implementación, pero serán normalmente los que, con los que nos toparemos siempre.
Ahora, para la ejecución de una instrucción, lo primero que tiene que hacerse es leerse esa instrucción de memoria. Y en este caso, como decíamos, las instrucciones en particular se van almacenando de una forma secuencial. Lo hemos visto con los ejemplos también que hemos hecho a nivel de lenguaje ensamblador, pero que hablan casos, excepciones que rompen esa secuencialidad y que corresponden precisamente a saltos incondicionales o a saltos condicionados o ramas, que es lo que conocemos branches, que determinarán o cambiarán entonces este flujo. Los elementos, digamos, básicos, si los queremos ver, necesitamos ahí, es evidentemente nuestra memoria de instrucción. Ya de lo que hemos visto, ustedes tendrán alguna noción de que lo que normalmente vemos a nivel, por ejemplo, de digitales es muy ideal pensando de que en un ciclo de reloj yo tengo la instrucción. Podrá ser el caso que sí, si mi programa es pequeño y la memoria caché que tengo para instrucciones es suficientemente grande para almacenar todo el programa, perdón, pero ya ustedes saben que podría ser el caso que yo busque una instrucción que simplemente no está en la memoria. Entonces, que tenga que pagar una penalización para poder ir y traer esa otro conjunto de instrucciones de la memoria principal y actualizarlos dentro de la caché. Todavía vamos a pensar que es así bastante ideal y que en un solo ciclo de instrucción, un ciclo de reloj, perdón, podemos tener entonces la instrucción disponible. Entonces, entra una dirección y como tal sale una instrucción. El PC como tal es el que va a estar apuntando a cuál es esa instrucción. Luego, evidentemente, cuando sale, pues tenemos que de alguna forma almacenarla y después, evidentemente, decodificarla. Y por ahí va a haber, igual, pensando en algo bastante secuencial, un elemento de suma, un sumador como tal, que nos permite incrementar la dirección de la memoria, que como les digo, en este caso que sea algo completamente secuencial, estaría incrementándose una n cantidad de bytes que corresponde al tamaño de la palabra de instrucción. MIPS 32 bits o RISC-V 32 bits, evidentemente, este n será un valor de 4, y por eso ustedes lo han visto en la literatura, que hace un PC más 4. Si fuese un procesador de 64 bits, evidentemente ese 4 cambia a un 8. Y haría un PC más 8 para poder incrementar en 8 posiciones de memoria, recordando que la memoria es direccionable por byte para poder avanzar 64 bits y poder traer entonces la siguiente palabra de instrucción. ¿Ok? Es eso. Y bueno, como decíamos aquí, ¿no? Este sumador sería más en el caso de un avance secuencial, que no necesariamente es lo que vamos a tener siempre. Eso para poder leer una instrucción. Ahora, si nosotros queremos ejecutar una instrucción, normalmente, pues obviamente vamos a necesitar la unidad de aritmético lógica. Eso se convierte de alguna forma en el corazón de la ejecución de lo que nosotros tenemos ahí, o sea, sobre los datos como tal. Y siendo, por ejemplo, MIPS o RISC-V una arquitectura load store y registro, recuerden que entonces las operaciones se hacen precisamente sobre datos que están en los registros o sobre algunos datos inmediatos que podría ser que vengan como parte de la instrucción. Pensando entonces que los datos ya están almacenados en el banco de registros, pues precisamente necesitamos de esos datos que se almacenan de manera temporal para poder entonces ejecutar las instrucciones. Entonces necesitamos banco de registro, necesitamos la ALU, y por aquí entran en juego un par de elementos más. En este caso, la memoria de datos, en el caso en que yo tenga que almacenar esos resultados de lo que sea que estoy procesando en la memoria de datos como tal. En algunos casos las instrucciones implicarán, pues claro, yo tengo que traer de la memoria de datos como tal un valor que yo voy a operar. Y por ahí hay otra parte que implica una unidad de extensión de signo. En el caso en el que, vamos a ver, estamos partiendo de que tenemos, sí, el procesamiento de los datos que hacemos es de 32 bits. Y si recuerdan un poco con las instrucciones inmediatas, lo que nosotros podemos tener es un dato de 16 bits que estamos explícitamente en la instrucción indicando que es un dato pues, que vamos a operar. Entonces necesitamos extender el signo, ya sea que sea negativo o positivo, hasta 32 bits para poder operarlo con los demás datos de 32 bits, por ejemplo, que serían almacenados en el banco de registros. Entonces, sí, el banco de registros incluye los registros de propósito general que nosotros podemos utilizar. Podría incluir registros de propósito especial también. Eso va a depender evidentemente de la arquitectura y la implementación. Y lo otro que decíamos, ¿no? Los datos se pueden leer de la memoria. Si es que los necesitamos, hay que traerlos entonces a los registros para operarlos.
o podrían ser parte del programa. En el caso de lo que hablábamos, ¿no? Direccionamiento inmediato o alguna suma inmediata, entonces el dato como tal ya viene como parte de la instrucción y lo que habrá que hacer entonces es esa extensión de signo. Muy bien. Esto para la parte, digamos, básica de los componentes esenciales para la ejecución de instrucciones. En este caso, lo que les mencionaba, ¿no? La extensión de signo simplemente es para aumentar la cantidad de bits con la que está siendo representado el número o el dato, puesto que estamos operando a 32 bits y el dato viene a 16. Entonces, esa es como la parte por ahí importante. Puede haber extensión sin signo, puesto que todos los bits son ocupados por el entero original, entonces se le llena con ceros. Signo y magnitud, y es que el bit de signo pues, se coloca el bit del extremo izquierdo, o sea, lo más significativo de la representación que tenemos. Y los bits no utilizados entre la magnitud y el signo, pues entonces se podrían rellenar con ceros. Eso va a depender de, igual de cuál es la implementación que tenemos. O podría ser entonces a complemento 2, donde entonces todos los bits a la izquierda de la magnitud original se rellenan con el bit de signo, 0 si son números positivos o 1 si son números negativos. Entonces eso va a depender también del tipo de representación de datos que nosotros en la implementación o en la arquitectura tenemos que soportar y por lo tanto determinará entonces cómo es que funciona esa extensión como tal. Evidentemente, si lo que estamos trabajando es complemento 2, esta será la forma en que se haga la extensión ahí de signo. Si entonces empezamos a pegar estos bloquecitos básicos, teníamos acá, bueno, esta parte en azul, ¿no? Que ya nos representaba un poco más lo que tiene que ver entonces con ir y traer instrucciones. Esas instrucciones, pues evidentemente habrá que decodificarlas. Hay más información que aquí no está, pero que será necesaria. Toda esta parte, entonces acá en rojo, demostraría más o menos la ruta de los datos, ¿no? O sea, nosotros tenemos datos, pues que sí, también están viniendo de memoria de programa. De alguna forma, las instrucciones, al ser decodificadas, me indican, por ejemplo, registros fuente que yo tengo que leer o registros destino y por ahí un dato que yo tenga que escribir. Esos datos van a salir y son los que la ALU va a operar y cuyo resultado ya sea que igual se almacene, bueno, o se reutilice por ahí almacenando unos registros o se almacene, por ejemplo, acá el dato en la memoria como tal y bueno, sea necesario indicar cuál es esa dirección. Entonces, bueno, eso ahí más o menos muestra cómo esos bloques se interconectan. En algunos casos, lo que veíamos, ¿no? De la misma instrucción, vendrá un dato y por lo tanto el signo tiene que ser extendido. Obviamente aquí necesitaríamos algún tipo de multiplexor para indicar de dónde viene la entrada, ¿no? Si es uno u otro tipo de instrucción. Y lo otro por ahí que tal vez no está tan claro acá es que vamos a necesitar cierta lógica adicional para poder hacer los cálculos cuando sean necesario hacer saltos. Entonces, va a ser necesario igual tomar cierta información que proviene de la instrucción, eso es lo que por acá más o menos se marca, y esa información va a ser necesaria precisamente para determinar, bueno, cuántos, hacer el cálculo de la dirección como tal de salto, y que vean que esa dirección podría venir entonces al PC. O sea, dependiendo del PC, dependiendo del tipo de instrucción, el PC entonces o se va a cargar simplemente con el siguiente valor de manera secuencial, el PC más N, o la dirección de salto que nosotros tengamos que por ahí calcular. Ya digamos, conectándolo un poco más hacia MIPS, esto es más o menos lo que nosotros tendríamos. Vean que no cambia tan drásticamente. Sí, por ahí, bueno, esta parte que va a ser necesaria para poder hacer los cálculos, igual con alguna unidad ahí de por medio para hacer, en este caso, un shift a la izquierda por 2. Ninguna sorpresa, eso es básicamente para poder, digámoslo así, ecualizar el dato que nosotros tenemos a realmente las direcciones de salto que corresponden. Recuerden que hacer un shift a la izquierda por 2 implica a multiplicar por, ¿cuánto? ¿Alguna idea? Okay, te lo dejo de tarea. Y por ahí habrán igual señales de control, por ejemplo, para determinar de dónde viene el PC, o sea, si el PC corresponde simplemente al incremento, PC más 4, más 8, dependiendo, o si
de alguna dirección de salto que se está calculando. O lo que hablamos acá, ¿no? Habrán otras señales de control que se necesitan poner para indicar, bueno, de dónde viene el dato. Pero si es un dato, por supuesto que es una instrucción inmediata, entonces es un dato que ya se le extendió el signo, o no, es una instrucción tipo R, y por lo tanto el dato viene en los registros. De igual manera acá, tiene que haber una señal de control eh, que nos permita determinarnos si lo que estamos haciendo o los datos que vienen de la instrucción corresponden, en este caso, bueno, en una u otra parte, a determinar cuál es el registro destino que estaríamos escribiendo. Y bueno, y por ahí también, bueno, cuáles serían esos datos que nosotros estaríamos escribiendo ahí en ese registro destino. Entonces eso ya es como metiéndole un poquito más de señales de control, por ejemplo, habilitación de la memoria para escritura de la memoria de datos, o habilitación al registro de archivos para escritura de algún registro, o por ejemplo acá, el dato que viene de la memoria, si va al registro como tal o a dónde va. Entonces todo eso es importante. Y más que todo en este caso, bueno, por ahí haciéndole como un bypass a la memoria, puesto que no necesariamente todos los resultados que nosotros obtenemos los vamos a almacenar en memoria, o van a ser datos que van a almacenarse en memoria. Que en este caso realmente estamos utilizando la ALUS para hacer el cálculo nada más de la dirección, y traeríamos el dato de los registros y ahora sí para almacenarlo en memoria. Pero en algunos casos, precisamente el resultado como tal, yo lo que quiero nada más es meterlo de vuelta al registro de archivos. Entonces, por eso vamos a tener también, bueno, un montón de señales de control que van a ser necesarias para poder controlar, para poder orquestar la implementación, ya sea un MIPS, ya sea un RISC-V. En la estructura básica de MIPS, entonces, pues sí, tenemos el PC, que pensando igual un MIPS de 32 bits, va a ser un registro de 32 bits, que permite entonces direccionar la memoria de instrucciones a la instrucción que nosotros queremos ejecutar, y que puede tener entonces diferentes fuentes, ¿no? Lo que hablábamos, un PC más 4, si es la siguiente instrucción en un orden secuencial de ejecución, un PC más 4 más algún desplazamiento, si es una dirección, en el caso de algún branch, o una dirección de salto, en este caso cuando es un salto incondicional, que va a estar, por ejemplo, casi ya calculada por ahí y proveniente ya en la instrucción. En el caso de la memoria de instrucciones, pues vamos a tener una entrada que nos va a decir cuál es la dirección a la que queremos leer. Vamos a tener una salida, que es precisamente la instrucción como tal, la línea del programa almacenado en lenguaje máquina que queremos ejecutar. Y por ahí lo importante es, bueno, sí, después de que la instrucción se lee, se interpretan los campos en el formato de instrucción, de acuerdo al tipo de instrucción. Ya más o menos lo vimos a nivel de RISC-V, por ejemplo, cuáles son los bits que corresponden a cada cosa de acuerdo al tipo de instrucción. Y por ejemplo, en este caso, pues muy parecido también en RISC-V, cuál es el tipo de instrucción de acuerdo al código de operación, ¿no? Al opcode, que por ahí va a estar dado por una cantidad definida de bits. ¿Qué más tenemos en una estructura básica? En el caso de MIPS, que como les decía es muy similar a la de RISC-V. Bueno, vamos a tener un banco de registros, normalmente es un arreglo de 32 registros, de 32 bits. Por lo tanto, necesitamos 5 bits de la instrucción para poder direccionar cada uno de estos registros, con la particularidad que nosotros podemos direccionar 2 de manera simultánea. Por eso tenemos el direccionamiento del registro fuente 1 y 2. Y por ahí también, bueno, podríamos indicar un registro de escritura al que le queremos escribir, y bueno, cuáles son esos datos que queremos pasar entonces a ese registro en particular. Pueden ser datos que provienen de memoria, ese podría ser el caso, en el caso que estemos haciendo una lectura de la memoria de datos, o un resultado que acaba de producir entonces la ADO. Eso es lo que podríamos tener. Bueno, y esas son entradas, las salidas, como decíamos, los resultados o los datos que se estarían leyendo de acuerdo con las direcciones por acá de entrada. Tenemos una señal read-write. En este caso es activa para la escritura del registro seleccionado. O sea, esa señal nos va a decir, bueno, aun cuando yo quisiera escribir algo en un registro en particular, si esa señal no está activa, entonces simplemente el banco de registro no va a permitir la escritura de ese dato. Y en el caso de MIPS, pues estos son los bits por ahí que representaban cada uno de estos, ¿no? El registro fuente 1, 2 y el registro destino. Eso cambia un poco en la codificación
de RISC-V, pero no deja de ser parecido, ¿no? Poder indicar la cantidad de bits como tal. ¿Qué más tiene entonces una estructura básica de un MIPS? Vamos a tener una ALU, en este caso 2 entradas, 32 bits, por eso la necesidad entonces de hacer esta extensión de signo cuando los datos vienen o son más pequeños, en este caso 16 bits que vienen las instrucciones. Y bueno, lo básico de una ALU, ¿no? Ustedes lo conocen, hacer cálculos de operaciones aritméticos, lógicas, cálculos de direcciones de memoria. Eso también va a servir para eso. Va a tener ciertas banderas, por ejemplo, de overflow, de desbordamiento, o de si el resultado anterior, por ejemplo, es un 0, entre algunas otras posibles. Y también en el caso de MIPS, que es el caso acá que estamos viendo, permitiría también la comparación entonces de operandos. Lo que hablábamos, los operandos pueden venir de registros fuente, los dos, o bien de un registro fuente y de un operando inmediato, operando que venga como parte de la instrucción, ¿no? Entonces podemos tener operaciones aritmético-lógicas con constantes o con datos en registros, que es lo que hemos visto también con RISC-V. Y en el caso de instrucciones de acceso a memoria, normalmente va a haber alguna valor constante para el direccionamiento base más un desplazamiento. Lo mismo que hemos visto, ¿no? Tenemos normalmente algún dato que está almacenado en algún registro que funciona como nuestra base más un desplazamiento que es un valor inmediato que viene ahí. Entonces, en eso no deja de ser bastante similar. En el caso, bueno, de MIPS y para la palabra de instrucción, hay cierta información que va a ser relevante. Por ejemplo, los bits del código de operación, ven que aquí están en los bits más significativos, en el caso de RISC-V están en los menos significativos. Por ahí también algunos bits en la parte de función, por ejemplo, si es necesario hacer extensión de signo, o este que se conocen estos bits como shamt, en el caso de que haya que hacer algún shift, entonces indica la cantidad de bits que son necesarios para ese corrimiento. Esto es más propio tal vez de MIPS que de RISC-V, pero no deja de ser similar en el hecho de que dentro de la instrucción habrán estos bits ya definidos para, o que de alguna forma van a afectar a la ALU, o sea, que van a determinar cuál es el tipo de instrucción que la ALU va a tener que ejecutar. Tenemos una unidad de extensión de signo, como hablábamos, es una entrada de 16 bits con una salida de 32, precisamente para ecualizar el tamaño del dato y poder entonces operarse de manera apropiada en 32 bits con cualquiera de los otros datos que por ahí pueda venir de algún registro. Pueden ser entonces sí, para valores constantes en operaciones aritmético-lógicas inmediatas. En el caso de instrucciones de acceso a memoria, entonces constantes para el direccionamiento, para hacer esto de direccionamiento base más desplazamiento. O en el caso de branches, entonces para poder encontrar este desplazamiento. Lo hablábamos por ahí en alguna de las clases que cuando tenemos un branch y un branch rompe, entonces digamos la estructura o la ejecución secuencial del programa, normalmente el dato que tenemos ahí no es la dirección como tal a la que hay que saltar, sino que es, digamos así, un valor relativo en cuanto a las instrucciones. Así es que me tengo que mover para atrás, entonces muy probablemente será algún valor negativo que se va a sumar al PC y por lo tanto lo que hace es que el PC tenga un valor anterior, o si es más bien hacia adelante, algún valor positivo y por lo tanto al final se comporta como esto, ¿no? Como un desplazamiento del offset, porque va a ser relativo entonces al valor del PC. El valor que tiene esta dirección y yo me tengo que mover 2, 3, 4, n cantidad de instrucciones hacia atrás, entonces será un valor ahí en particular que va a estar como parte de la instrucción y que nos va a permitir entonces hacer este cálculo de a cuál es la dirección que yo tengo que cargar en PC para poder precisamente ir al destino del salto. Si es que el salto se toma, evidentemente. El salto puede hacer que no se tome y entonces se sigue la ejecución secuencial del programa, pero en muchos casos el salto se va a tomar. ¿Okay? En el caso de operaciones aritmético-lógicas o acceso a memoria, entonces el resultado de la extensión de signos se envía a una segunda entrada de la ALU. Eso es más o menos lo que veíamos por acá. Viene por acá a una segunda entrada de la ALU en este tipo de instrucciones aritmético-lógicas. Y bueno, las instrucciones de rama, de salt, de branch, el resultado de la extensión de signo, entonces se envía a la unidad de shift left 2, que entonces va a multiplicar el desplazamiento por 4.
Recordando el asunto, ¿no? Aquí nos va a decir cuántas instrucciones yo tengo que moverme desde este desplazamiento, este offset, pero pensando en que tenemos una arquitectura de 32 bits, direccionable por byte, entonces implica que yo tengo que multiplicar ese dato, aplicar ese factor de corrección que yo les decía en clases anteriores, por 4, no por 8, que es el caso que hemos visto en los ejemplos del libro, porque considera que las instrucciones son de 64 bits, pero en este caso más bien por 4, porque son de 32. Entonces es más o menos lo que vemos acá, ¿no? Permítanme borrar un poco. Y eso es lo que estamos viendo ahorita. Lo que dice es que, bueno, este dato que se está extendiendo se pasa precisamente a esa unidad de corrimiento para hacer ese corrimiento y ya ahora sí hacer el cálculo o tener el dato real de cuál sería ese offset, ese desplazamiento que yo tengo que aplicar para entonces cargar ese dato como tal al PC. Si es que es el caso que tenemos un salto, en este caso condicionado, un branch. ¿Ok? ¿Qué más tenemos dentro de la estructura básica de un MIPS? Que igual, de una u otra forma representa muy similarmente la estructura básica de un RISC-V. Bueno, una memoria de datos donde hay entradas, hay pues obviamente una dirección que podemos darle, tiene que haber una señal de control para indicar si se pueden escribir datos, normalmente en la instrucción store, ¿no? Que hacemos esto. O más bien esos son los datos como tal que nosotros estaremos almacenando con una señal por ahí de activación, de control que permita la escritura y otra que probablemente permita entonces más bien la lectura. Y en este caso, pues las salidas que podríamos tener, pues obviamente son los datos que podrían ser leídos de acuerdo a esta dirección que por ahí se defina. Y muy importante, puesto que volvemos al asunto, que tenemos es una arquitectura registro, load store, implica entonces que los datos que se leen son enviados al banco de registros. Porque recuerden que nunca el dato como tal de memoria se va a utilizar como un operando, sino que de manera indirecta yo tengo que traerlo, hacer el load y traerlo al banco de registros y ya una vez que está en el banco de registros, ya yo lo puedo tomar y lo puedo operar. Esos son parte de los desafíos que hablábamos, ¿no? En comparación de una arquitectura MIPS, pero una arquitectura RISC a una arquitectura CISC, que muchas de las CISC, también yo puedo traer ese dato directamente en memoria y ponerle la entrada de la ALU y operarlo. Entonces, por ahí algunas de esas diferencias. Habrán varios multiplexores que van a ser necesarios, por ejemplo, para determinar hacia dónde van datos. En este caso, este que menciona aquí, el mem2rec, lo que hace es indicar, bueno, si los datos leídos en memoria van al banco de registros o más bien si el resultado de la ALU se envía directamente al banco de registros. Entonces, simplemente para indicar de dónde van a venir esos datos que se van a mandar al banco de registros. Y hay algunas otras cosas, ¿no? Hay sumadores para el PC, para poder incrementarlo en 4, sumadores para la parte del branch, donde igual va a venir PC más 4, más este desplazamiento. Esto cambia un poquito, ligeramente, en el caso de RISC-V, entonces tal vez lo podemos ver más adelante, pero la noción al final es la misma, ¿no? Necesito cierto hardware específico para poder hacer este cálculo de la dirección efectiva de salto a la que necesito ir. Entonces, cosas similares tendremos. Y bueno, algunos otros multiplexores, por ejemplo, para indicar en este caso de dónde viene el PC, o sea, cuál es la fuente del PC, si es PC más 4 o si es una dirección de salto. Entonces, poderle indicar de dónde tomar el dato. ¿Quién? Y todavía no lo hemos visto, pero lo vamos a ver un poquito ahorita en breve. ¿Quién es el que determina esas señales de control? Pues evidentemente es la etapa de control. Aquí estamos viendo mucho la etapa del flujo de datos, del procesamiento de los datos. Pero la etapa de control y de acuerdo con las instrucciones que reciba es la que tiene que determinar, bueno, cuál es la instrucción que yo estoy ejecutando. Y dependiendo entonces del tipo de instrucción que yo estoy ejecutando, activar de una u otra forma estas señales de control, estos multiplexores o, por ejemplo, indicarle a la unidad aritmético lógica cuál es la operación que tiene que realizar eh, para que de esa manera la instrucción se codifique de manera apropiada y se ejecute de acuerdo a lo que la instrucción dice. Entonces, por ahí eso es bien importante tener presente que toda esta etapa de control es bastante compleja y vamos a ver que al final se ve como una máquina de estados, puesto que no es más que eso.
y que de acuerdo a los estados y de acuerdo, pues evidentemente entonces a la instrucción, serán entonces estas señales de control recibirán algún valor determinado, ¿no? Sí, como parte también entonces de la estructura básica de MIPS, hay otros multiplexores, por ejemplo, para indicar lo que hablábamos eh, acerca del registro de destino o cuál es la fuente de algunos de los datos de la ALO. No voy a entrar en detalle por ahí, pero esos multiplexores igual van a ser activados entonces por la etapa de control. Y aquí pues ya se muestra un poco más y aparte digamos, de todas estas unidades acá de procesamiento de datos como tal que estábamos viendo, ¿no? Eh, se une entonces precisamente esta parte acá que tiene que ver con el control, que noten que evidentemente tiene que recibir información de la instrucción para determinar bueno, cuál es el tipo de instrucción que se está ejecutando y por lo tanto cuáles son esas señales. Y pues nada, ¿no? Que vamos a tener todas las diferentes señales de control saliendo precisamente de esta unidad de control para indicarle a todos los demás elementos que forman parte del flujo de datos qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Por ejemplo, acá aparece como un ALU op para indicar, bueno, cuál es a la unidad de control, cuál de la ALU, cuál es la operación que tienen que ejecutar, o para indicarle, por ejemplo, la memoria de datos que tiene que ser escrita, o lo que hablábamos, ¿no? De estas señales que por ahí controlan estos multiplexores para indicar entonces, ahora, dependiendo del tipo de instrucción, de dónde vienen y hacia dónde van los datos que se están produciendo. ¿Ok? Esto es lo más básico, lo más esencial en un procesador y como les digo, si bien acá en la presentación al menos está a nivel de MIPS, a nivel de RISC-V no cambia tan, digamos así, tan drásticamente. Tal vez, permítanme buscar un diagrama rápidamente que nos permita ver el equivalente. Tal vez, perdón si los mareo por ahí un poco. Pero por ejemplo, vean que aquí ya vamos más o menos como que montando la misma estructura. En este caso, sí, pensando en uno de 64 bits. También un poco más. Bueno, si ven acá, pues anda muy, muy parecido, ¿no? O sea, tengo la parte por acá de lado control, toda la parte que tiene con la memoria, registros y todo eso. Halo por acá también. Entonces todo eso al final es bastante, bastante similar hasta que lleguemos, por ejemplo, a tener algo así, donde también aquí yo voy a tener mi unidad de control generando todas esas señales de control. Noten lo que les decía, ¿no? Que más bien en este caso RISC-V los bits menos significativos son los que representan la parte de instrucción más que los más significativos en el caso de MIPS, pero al final es lo mismo. Hay indicaciones, ¿no? Para los registros, bueno, la instrucción, cuáles son los registros que estoy accediendo y lo que decíamos, ¿no? Todas las señales de control que por ahí van a salir y que van a orquestar lo que nosotros estamos haciendo de acuerdo a la instrucción. Entonces hay muchísimas, muchísimas similitudes con MIPS. Lo que hablamos, dependiendo del tipo de instrucción, pues así van a ser los bits por ahí que nosotros estamos decodificando eh, de la palabra de instrucción como tal y por lo tanto la activación de las señales que nosotros por ahí tenemos. Eso lo vamos a ver un poco más en detalle en próxima clase, por ejemplo, qué señales se activan y demás para una instrucción tipo R, para una instrucción tipo load, para una instrucción tipo store, para los saltos en este caso. Como les decía, va muy, muy, muy parecido a todo lo que tenemos en RISC-V. Entonces, porfa, tal vez echen un vistazo a toda esta parte. Me interesa para que, digamos, como que terminemos de sentar la base de un procesador base, o sea, como tal, y que podamos entonces saltar a la parte ahora sí, bueno, ¿cómo implemento ya ahora todo esto, pero a nivel multiciclo, ¿no? Y una vez que ya lo tengo multiciclo, entonces, ¿cómo puedo introducir pipeline? Entonces, trataremos de cubrir esas partes en la clase del viernes. De manera que sí, tal vez hagamos casi que este pequeño repaso, crash course de esta parte importante de digitales en corto tiempo y ya podemos empezar a ver un poco más, que inclusive lo vamos a ver también en parte con estas presentaciones de la profesora Paula Vega,
en parte también con otro contenido que tengo, que tiene que ver ahora sí ya con la parte de riesgos y dependencias, que ahí es donde nos mete la parte, digamos, interesante a la hora de tener pipelining y que está muy relacionado con las otras técnicas de paralelismo a nivel de instrucciones que vamos a tratar de ir introduciendo. Sí, no sé si hay alguna pregunta de parte de ustedes. De parte mía, pues nada, entonces esto sería lo que tendría para la clase de hoy. Les recuerdo que bueno, por ahí voy a mandar el correo con la información como tal para lo del examen, que sería de hoy en 8. Y nada, muchas gracias por su atención. Como les digo, si no han repasado esto, traten de hacerlo para que puedan estar ahí nivelando si sienten particularmente que hay algunos conceptos que de digitales están un poco débiles. Muy bien, muchas gracias a todos y nos vemos entonces el viernes.